Buenos días, soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2017. Hoy quiero conversar con todos quienes están en esta lucha para recuperar la democracia, para derrocar la dictadura en Venezuela y recuperar la democracia, sobre un tema que no solamente nos involucra a los civiles, sino también a los militares. Una de las razones por las cuales el régimen en Venezuela se ha sostenido es por la traición de la Fuerza Armada venezolana, que desde 1999 inició un proceso de ideologización bajo las políticas de Chávez de tomar control del poder para nunca devolverlo. Esta traición de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, tiene una formalización en la Constitución vigente, la del año 99, que fue ajustada a la medida del régimen. Esta Constitución hace legal que la Fuerza Armada venezolana se convierta en el brazo armado del partido de gobierno, en el brazo armado del PSUV. Esta Fuerza Armada venezolana, que debería estar al servicio de todos los venezolanos, que debería estar al servicio de la República como garante no solamente del orden público, de la soberanía, sino también de la paz social, lamentablemente está al servicio de una parcialidad política, está al servicio de un proyecto político, y en nombre de esa, ellos lo llaman lealtad, pero en realidad es una complicidad. En nombre de esa complicidad de esta Fuerza Armada con el régimen dictatorial, con la tiranía, se han cometido las peores atrocidades en contra de los derechos humanos en Venezuela. De no ser por este apoyo cómplice, incondicional de la Fuerza Armada, Venezuela podría haber encontrado caminos para resolver la crisis política por la vía institucional. El pueblo habría podido expresarse y esa expresión del pueblo habría sido respetada. Lamentablemente, estamos ante una situación donde el 80% de la población rechaza de manera categórica a la tiranía. Pero ese 80% de la población no está armada, porque siempre reivindicamos que Venezuela es un pueblo civilista, es un pueblo de paz, y en nombre de esa consigna de ser un pueblo de paz y un pueblo civilista, se nos dijo que los civiles pues nunca podían ser formados para las armas. Desde 1961, con la constitución que se aprobó ese año, se le dio el monopolio de las armas a las fuerzas militares venezolanas. Esta es una situación que hereda el régimen de Chávez y que, por supuesto, de una manera, digamos, oportunista, no solamente se pone la Fuerza Armada al servicio de este proyecto político, sino como una cláusula y como una garantía, como un seguro, por si acaso esta Fuerza Armada en algún momento llegase a recobrar su sanidad mental y se vuelve a poner al servicio del pueblo. Desde el gobierno se han venido financiando grupos paramilitares que han sido conocidos como los colectivos militares chavistas, que tienen acceso a armas de guerra y que actúan para chantajear a la población civil de una manera vergonzosa, de una manera realmente que es una deshonra para la institución militar venezolana. Hemos visto cientos de imágenes y de videos cómo esta Fuerza Armada venezolana hace causa común con los grupos paramilitares, con los colectivos armados, para golpear, para reprimir y para abusar y humillar a la población civil. Esto ha dejado al pueblo venezolano absolutamente indefenso. Hemos sido testigos de la escalada represiva, criminal, de estos hombres armados simplemente porque hay una diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia es que ellos están armados y nosotros no. Por eso, cuando se invocan el derecho legal, legítimo, constitucional a la rebelión en contra del gobierno tirano,
en base a los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente, esto no es simplemente sino una invocación metafórica, simbólica, que no tiene ninguna aplicación práctica. ¿Cómo se puede rebelar un pueblo que está desarmado? ¿Cómo vamos a enfrentar a estas fuerzas armadas que tienen armas de guerra y que han sido utilizadas, como lo hemos visto en los videos, como lo vimos este año? Esas armas de guerra han sido utilizadas en contra de la población civil. Esta situación verifica a la luz no solamente del derecho venezolano, sino a la luz del derecho internacional, delitos de lesa humanidad, asesinatos que han sido vilmente cometidos en nombre de propósitos políticos. Y no solamente ha sido una acción directa, resultado directo de esta Fuerza Armada tomada por asalto para el servicio de la tiranía, sino que ha sido una política desarrollada inclusive desde la época del propio Chávez. La primera víctima de esta represión política, hay que recordar, fue el productor agropecuario Franklin Brito, a quien se le dejó morir de manera humillante, de manera realmente escabrosa, ante los ojos del mundo, simplemente porque el gobierno se negó a devolverle las tierras que le habían sido confiscadas, y él, ejerciendo su derecho a la rebelión, tratando de interpretar, de encontrar una manera para presionar al gobierno fraudulento e ilegítimo, inició una huelga de hambre y el gobierno simplemente lo dejó morir. Esa fue la primera evidencia de la manera como el gobierno banaliza la tragedia, cómo el desprecio por la vida desde ese momento se convirtió en una política de Estado. Ahora, esta situación es lo que permite que un gobierno ilegítimo, ilegal, fraudulento se mantenga en el poder. Si ellos no tuviesen el apoyo de estos militares que han sido cómplices de estas políticas, ellos no estarían en el poder. Hay otros factores. Hay un colaboracionismo por parte de algunos factores de la oposición. Hay una serie de elementos que han ayudado a que el gobierno se entronice en el poder. Pero si vamos al detalle, no se puede soslayar la importancia que tiene el chantaje que aplica la Fuerza Armada venezolana en contra de su propia población civil. Ahora, ¿por qué la Fuerza Armada responde a esta lógica en lugar de abrazarse a una causa republicana institucional, en lugar de reivindicar ese juramento de defender la ley y de defender al pueblo? Porque el gobierno, de manera habilidosa, ha logrado corromper a la Fuerza Armada. Entonces hoy tenemos más de 2.000 o 2.500 generales sin tropa, que ejercen cargos burocráticos. Y los cargos burocráticos que ejercen lo hacen con la condición de que ellos no le rinden cuentas a nadie. Esto permite que ellos puedan robar, que ellos puedan malversar, que ellos puedan enriquecerse ellos mismos, a sus familias, a sus amigos, sin que nadie los esté controlando y sin que tengan que rendir cuentas o pagar por estos delitos que están cometiendo. El generar esa inmensa red de complicidad en el seno de las Fuerzas Armadas las ha corrompido y las ha degradado a un nivel moral que realmente es absolutamente inaceptable en cualquier sociedad democrática. Bueno, esto no es una sociedad democrática, esto es una dictadura, y la moral, la ética y la honestidad han sido las primeras víctimas de esta dictadura y han sido quizás las más mancilladas en el seno de una Fuerza Armada que está integrada por elementos que participan en la administración pública, se benefician de ese acceso y lo ponen al servicio de sus intereses particulares. Por supuesto, no podemos generalizar. Suponemos que en un universo tan grande, vasto y diverso como la Fuerza Armada venezolana deberían existir amplios sectores que se resisten a participar de esta corrupción, pero que seguramente se ven forzados a callar, a guardar silencio, para seguir siendo parte, para no perjudicar su carrera militar, pero la inmoralidad, la deshonestidad y la degradación moral de las Fuerzas Armadas venezolanas están en evidencia. No solamente son los grandes oficiales, los oficiales de jerarquía más alta, que tienen acceso a estas posiciones,
sino que ellos han logrado reproducir esa misma lógica de corrupción a los niveles más bajos, y de esa manera se asigna a algunos oficiales de menor rango posiciones en alcabalas, en puntos de control, en aduanas, para alentarlos a que ellos hagan lo mismo. Y esa madeja y esa inmensa red de corrupción es la que ha logrado domesticar y poner al servicio toda una institución, al servicio de un proyecto político. En nombre de este apoyo, ellos han logrado justificar los peores crímenes en contra de la población civil. De alguna manera, quienes forman parte hoy de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, quienes van a esos programas, por ejemplo, con Diosdado Cabello, cuando Diosdado Cabello les pasa la lista y los nombra uno por uno, y en la época, en los 100 días de las protestas, ellos se presentaron allí para reivindicar como un trofeo de honor la cantidad de estudiantes, de gente, de civiles que fueron prácticamente masacrados y que fueron torturados. Bueno, ellos responden al convencimiento y a la lógica de que el régimen, primero, nunca va a caer. Y segundo, que aunque caiga el régimen, ellos van a lograr burlar la justicia internacional. Que ellos, esos crímenes que han cometido, quedarán impunes, porque seguramente el tiempo y la distancia los van a sepultar en el olvido. A estos militares hay que explicarles que existe algo, que son los delitos de lesa humanidad, que están tipificados en el derecho internacional, que existe algo llamado la justicia penal internacional, que es la justicia de los países, que debe preservar para que cualquier delito que se cometa, inclusive dentro de la jurisdicción de un Estado, no puede quedar impune solamente en nombre de la falacia de una presunta soberanía nacional. Estos militares venezolanos que han participado en la represión y en crímenes de lesa humanidad están convencidos de que la justicia internacional nunca los va a alcanzar. Pero hoy, 22 de noviembre de 2017, tenemos una noticia que es muy importante. Uno de los personajes más siniestros en la historia de genocidios en la humanidad ha sido condenado a cadena perpetua. Y me refiero al general Ratko Mladic. Ratko Mladic fue uno de los instrumentos para hacer una limpieza étnica que ellos llamaban en ese momento en lo que fue la antigua Yugoslavia. Ustedes recordarán que este ha sido un proceso sumamente largo. Una vez que estos militares dejaron el poder, se fueron a la clandestinidad, estuvieron huyendo, finalmente la justicia logró ponerles la mano. Y finalmente hoy a este general Ratko Mladic se le ha dado cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Este evento, que podría significar nada para un oficial venezolano que haya estado incurso en delitos contra los civiles, en delitos de lesa humanidad, debe llamar profundamente la reflexión y debe preocuparles, porque si de algo pueden estar seguros es, primero, de que tarde o temprano la tiranía va a caer, porque caerá. Y segundo, que no importa cuándo esto ocurra, en algún momento alguien, algún venezolano, algún ciudadano del mundo tendrá que ir a la Corte Penal Internacional a documentar, como ya de hecho se está haciendo, la cantidad de delitos que han sido cometidos contra la población civil. Estos son procesos judiciales complejos, largos, pero son inescapables, son inevitables. A los militares venezolanos que han estado incursos en estos delitos, hay que decirles que la justicia tarda, pero llega. No pueden quedar impunes los delitos quienes han sido instrumentos directos para cometer estos delitos, oficiales, generales, pero tampoco quedarán impunes los instigadores intelectuales, los Nicolás Maduro, los Diosdado Cabello, los Jorge Rodríguez, quienes públicamente alentaron a civiles paramilitares y a militares de las Fuerzas Armadas para que continuaran en este trabajo, en la comisión de estos delitos de lesa humanidad. Pero tampoco pueden quedar impunes militares activos
como Padrino López, algunos otros militares que justamente se pusieron al frente, los Rodríguez Torres, por supuesto, que se pusieron al frente de estas operaciones militares y que de alguna manera esto tendrá que ser juzgado. Yo quiero que esta reflexión y esta noticia que ha salido el día de hoy la compartamos con los militares, hagamos difundir este video para que ellos comiencen a tomar nota de que tarde o temprano se tendrá que hacer justicia, de que los crímenes que han sido cometidos en Venezuela no van a quedar impunes y que pase lo que pase, en algún momento ellos tendrán que responder por la cantidad de muertos que han dejado atrás y porque no puede ser que este crimen y que este genocidio que ha sido cometido en contra del pueblo venezolano vaya a quedar simplemente cancelado en una negociación política. Y sobre esto quiero decir que ya sabemos que se está hablando de negociaciones y seguramente este va a ser una de las peticiones y de los temas cuando venga la negociación de verdad, que es la caída del régimen, y quienes dejan el poder tendrán que negociar cómo van a pagar por estos crímenes que han cometido. Entonces, en ese proceso de negociación se tendrá que establecer la pena y la reparación a las víctimas de estos crímenes políticos. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, porque la cadena perpetua de Ratko Mladic es una buena noticia para los derechos humanos. Es una buena noticia para quienes somos civiles y a veces nos sentimos impotentes ante el abuso, ante la prepotencia, la arrogancia de gente, de militares como Diosdado Cabello, de militares como Padrino López, que ellos se sienten intocables hoy y en nombre de esa inmunidad que tienen actúan con absoluta impunidad. Pueden tener la plena seguridad que esta justicia podrá tardar 2, 3, 4, hasta 5 años, hasta 10 años, pero en algún momento ellos tendrán que responder por los crímenes que han cometido. Y sí, efectivamente, en algún momento, estos militares venezolanos tendrán que pagar por eso que han cometido y también, por supuesto, esperamos que dentro de la misma fuerza militar surja una fuerza capaz de autolimpiarse, de criticarse a sí misma, que esta Fuerza Armada se pueda reivindicar y que ojalá pueda juzgar a esos mismos elementos para lavar su nombre, porque estamos totalmente claros que sin la participación de ese factor militar será muy difícil avanzar en el cambio. Que no vayan a pensar que esta es una situación que se va a mantener en el tiempo, porque así como hoy damos esta noticia de que Ratko Mladic ha sido condenado a cadena perpetua, dentro de unos años serán generales, oficiales venezolanos, quienes tendrán que ir ante la justicia internacional y responder por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Les pido que compartan este video con sus amigos militares y con quienes, aún no siendo sus amigos, son personas que forman parte del mundo militar, para que entiendan que afuera hay una sociedad civil